de nuevo, daros los buenos días y la bienvenida a todos. Sobre todo, daros las gracias por vuestra asistencia, ya que sabemos que con los tiempos que corren las agendas están muy apretadas y bueno, esperamos que os parezca interesante el contenido de hoy. Sin duda, pensamos que va a ser una muy buena inversión de tiempo. Y antes de empezar, me gustaría repasar brevemente el contenido del evento y los bloques que vamos a tratar en esta sesión. En primer lugar, tenemos la suerte de contar con Juan Chinchilla, director de Business Applications en Microsoft, que nos va a hablar un poco sobre las tendencias del mercado y la visión de Microsoft a nivel de corporación al respecto. En segundo lugar, yo, que soy Marta Romero, responsable de desarrollo de negocio en Innovar Tecnologías, voy a introducir un poco nuestra visión como partners de Microsoft sobre cómo una herramienta como Dynamics 365 Field Service puede convertirse en una oportunidad de negocio y también daros un poco nuestra visión sobre los objetivos principales que nosotros como partner tenemos, o sea, tratamos de conseguir en los proyectos de digitalización de este sector. Posteriormente tendremos a Enrique Romero, que es MVP y consultor senior en Innovar Tecnologías y especialista en Field Service con mucha experiencia, que nos mostrará la plataforma en vivo, es decir, la herramienta de Field Service en vivo, para que podamos ver un poco pues, cuáles son las funcionalidades que tiene y lo podamos ver en directo. Y por último, tenemos también la suerte de contar con Diego Sansegundo por parte de Urbaser, que nos contará de primera mano en qué ha consistido el proyecto que se ha llevado a cabo junto a Innovar como partner de Microsoft. Y además aquí pues también vais a tener la oportunidad de participar, de hacer cualquier pregunta, incluso pues darnos feedback y para eso hemos dejado estos minutos al final para pues, poder compartir un poco experiencias, incluso pues eso, resolver dudas, tanto más a nivel técnico con la parte pues, de Enrique, como de visión con Juan y directamente pues, con Diego si tenéis dudas o cuestiones que queráis resolver. Así que, sin más dilación, le doy paso para que pueda hacer la bienvenida a Juan y darnos un poco esa visión de Microsoft con respecto a pues, los tiempos cambiantes que está experimentando este sector. Juan, cuando quieras. Pues, Marta, muchísimas gracias por la introducción y por invitarme a acompañaros hoy en este evento. La verdad es que es un placer siempre hablar de tecnología, hablar de soluciones de negocio y sobre todo hablar de cómo la digitalización y las soluciones de Dynamics están ayudando a resolver retos como en el que nos encontramos en general y en que nos se ha acentuado especialmente en los últimos meses. Porque al final, cuando hablamos de mantener un servicio siempre disponible y hablamos de la experiencia del cliente, pues tenemos que recordar los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y los retos que además se han, como digo, acentuado, como es la incertidumbre del mercado, en la que, según los datos que nos comparte McKinsey y Accenture, pues y los que estamos viendo en las noticias del día a día, pues estamos claramente expuestos a una situación de reducción de gastos donde un 50% de los consumidores van a poder tener ciertos retos en mantener su nivel de gasto, ¿no? Y luego, pues el segundo y muy importante en el entorno de gestión de servicios es la potencial disrupción de la cadena de suministros, ¿no? Y en los últimos 12 meses del impacto de la crisis sanitaria que tenemos, pues un 94% de las compañías del Fortune 1000 han reconocido ese impacto en el mantenimiento de la cadena de suministro, ¿no? Y que al final pues pone en reto nuestro negocio y la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Y luego, otra de las circunstancias y que casi se convierte en una oportunidad es la adopción del servicio digital o el autoservicio, donde pues, el crecimiento de los pedidos online se han incrementado en más del 20%, incluso en determinados sectores
por encima del 50%, ¿no? Una tendencia que venía creciendo de forma exponencial ya durante los últimos años y que esto pues ha sido un detonante de la consolidación, ¿no? Pero bueno, no son todo retos, sino oportunidades. Claramente vemos y anticipamos y anticipan los expertos que en un plazo no superior a 12 meses va a haber un repunte del crecimiento. Y de hecho, hay economías como la americana que ya está confirmando crecimientos pues, por encima del 8 o 10%, incluso acelerando por encima de China, que ha sido siempre el líder en este ratio, ¿no? En cuanto a tendencias que vemos en la industria, que están muy ligadas a lo que hemos comentado y que están ligadas también a cómo recuperar de una forma más acelerada, ¿no? Es el uso de la inteligencia artificial, pues que se hace cada vez más accesible y que pues, nos predicen expertos como Forbes que la inteligencia es capaz de mejorar en un 50% cualquier pronóstico y reducir en un 65% el impacto en la falta de disponibilidad de productos gracias a esa mejora de las previsiones utilizando modelos algorítmicos mucho más complejos de los que venimos siendo capaces de utilizar, ¿no? Y implantándolos en sistemas que están muy cerca del usuario, ¿no? La asistencia remota, bueno, esta aceleración del uso de tecnología para contar con expertos de asistencia remota, pues puede reducir los costes entre un 10 y un 40%, y claramente es una tendencia natural que se va a mantener en el futuro. Y luego esa necesidad de satisfacer las necesidades del cliente y el foco en el que el cliente es el centro de nuestra relación y que al final todas las experiencias digitales deben girar en torno a esa situación. Y luego el acostumbrarnos a este trabajo en remoto, donde una vez superada la coyuntura actual, sabemos que hay un 20 o un 30% de los trabajadores que va a continuar manteniendo su gestión a través de modelos virtuales, ¿no? Y nos ha invitado a acelerar esa adopción, pero que a futuro nos va a ayudar también a vivir una relación más fácil, digamos, en la combinación de trabajadores en físico y trabajadores en remoto. Yo creo que es el reto al que nos tenemos que acostumbrar ahora casi el 80% podemos estar en remoto y en un futuro nunca volveremos todos al físico y tendremos que saber cómo acompasar, ¿no? Y toda esta tendencia que decíamos y que ya había acelerado esa transformación digital de la que tanto se hablaba, pues fijaros que los estudios de Bain nos dicen que el 80% de las compañías ya habían anticipado esa transformación digital y todas aquellas que lo han hecho de una forma más acentuada pues se han visto mejor preparadas para este entorno, ¿no? Y vemos que por sectores e industrias hay una ligera variación donde lidera el entorno financiero. Ese 95% de las compañías de ese sector están o han invertido y anticipado esas inversiones, y en bienes de consumo quizá algo más rezagados, pero bueno, cerca del 70% confirma esa aceleración, ¿no? ¿Cuál es el camino, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues después de esa gestión de la crisis que todos hemos superado y que llegamos a la fase de recuperación y en un futuro de reimaginación, ¿no? Que casi es un futuro presente, y cuanto más seamos capaces de reimaginarnos ahora cómo tenemos que estar mañana y anticiparnos, y decíamos que esa capacidad de adelantar esas inversiones en digitalización nos han hecho que compañías que lo habían reforzado pues se han visto menos impactadas por situaciones como la actual, y ahora esa reimaginación debemos trabajarla ya, no debemos esperar al entorno de recuperación, sino decir, oye, ¿qué necesitamos para vivir en un entorno donde el trabajo físico, el trabajo virtual, la gestión de recursos remotos, los retos de la cadena de suministros que hemos comentado, nos aseguren estos 4 pilares que deben ser el foco de nuestro desarrollo, ¿no? El primero, preservar los ingresos
y asegurarnos que somos capaces de mantener una actividad continuada en todo momento y utilizando las herramientas que a través de la analítica nos permitan predecir y anticipar y hacer previsiones de negocio futuro para mejorar esa rentabilidad, optimizar los costes, optimizar nuestros recursos, reducir gastos para que los ingresos o para que los recursos sean capaces de generar de forma más eficiente los ingresos que buscamos, continuar esa aceleración de la digitalización para aprovechar herramientas como la automatización, la inteligencia artificial y reducir al máximo el riesgo de negocios pues, a través de protocolos que permitan que nuestros empleados garanticen esos niveles de salud mínimos para poder trabajar en equipo, trabajar dentro de organizaciones, pero como digo, preservando esa situación, esa necesidad de mantenerlo, ¿no? Para ello, bueno, pues distintas herramientas para la gestión de trabajo a distancia, la interacción con clientes, buscar modelos más eficientes de producción y manteniendo esa cadena de suministros, buscando esa transformación de la fuerza de trabajo, o proponiéndoles soluciones tecnológicas que les permita pues, sacar un mayor partido de los recursos y ahí es un poco en el trabajo en el que estamos desde el entorno de aplicaciones de negocio, ¿no? y ser capaces de transformar organizaciones y acelerar esa digitalización a través de herramientas que integren la inteligencia artificial, la gestión de recursos remotos, la analítica, la virtualización y el uso de innovación como la realidad mixta, ¿no? Y vemos en contextos donde esa situación se ha convertido, o gracias a recursos del entorno de soluciones de negocio, pues hemos mejorado la gestión de la venta digital, la gestión de la telemedicina, la gestión incluso de la propuesta eficiente de modelos de aprendizaje y tanto en colegios, universidades como en las propias organizaciones en sus planes de formación, y en el entorno de B2B pues facilitar esa gestión de los recursos en remoto, ese trabajo desde cualquier lugar accediendo a la información en todo momento sin disrupción y uso de tecnología pues como la realidad mixta o la realidad virtual para gestionar esos eventos. Y para nosotros todo ello se basa en un foco. Nuestro punto de vista es el corazón de la compañía, el corazón de las empresas y el corazón de nuestro propio negocio es el dato accesible desde cualquier entorno y por tanto basado en modelos cloud donde la información se aloja en un entorno seguro, confiable, pero accesible y conectable a cualquiera de nuestras disciplinas y atomizado por todos los recursos de inteligencia que propone esta solución. Y dentro de ese entorno, el paradigma de Azure y todos los modelos de digitalización y de inteligencia artificial están enriqueciendo esa capacidad de enganchar de una forma más eficiente con nuestros clientes, empoderar a nuestros empleados con herramientas que permitan interactuar con el dato y con nuestros clientes de una forma más eficiente y con ello optimizar los procesos internos de la compañía que nos permitan transformar productos que al final están buscando esa experiencia que busca el cliente. Y para ello, el concepto de Microsoft, y que creo que Marta vas a desarrollar un poco más en detalle en lo que se refiere a soluciones de gestión del servicio, siempre disponible, pero nuestro punto de vista es la desaparición de los conceptos de CRM y ERP en las soluciones de negocio tradicional para basarnos en modelos modulares que atienden las necesidades de cada uno de los departamentos y que permiten conectar la información de todas las aplicaciones de la organización, ya sea del front-end, de la gestión de clientes, de la gestión del servicio, y que hoy relataremos, pero también de la gestión del back office, de nuestras finanzas, nuestra cadena de suministros, nuestros recursos humanos, y que toda esa información conectada permite maximizar esa capacidad de analítica, de inteligencia, de proactividad
para dar al usuario un valor añadido en esa gestión de la interacción con su cliente o con el cliente interno de la organización. Y con ello, pues, Marta, te voy a dejar que nos cuentes ese modelo de servicio siempre disponible, esa capacidad que ofrecemos a las redes de campo, a las redes comerciales, gracias a recursos como Microsoft Dynamics 365. Así que con esto te cedo la palabra y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. Creo que es muy interesante también tener en cuenta pues, cómo Microsoft está viendo la situación actual, como comentabas, pues, en base también a la crisis que estamos viviendo y que viviremos en estos tiempos y cómo pues, Microsoft pone esas herramientas a la mano de las empresas y al final pues como objetivo de poder no solo superar esta crisis y ponerse pues, al nivel de la situación que estamos viviendo, sino también ofrecer ese valor diferencial que permita pues, que las organizaciones destaquen frente a otras y que cuenten con la tecnología necesaria para hacer frente a todos estos retos. Así que muchas gracias, Juan. Vamos a pasar a hablar un poco sobre lo que es la visión de innovar tecnologías en base a nuestra experiencia en proyectos de este tipo y en cómo hemos también pues, acompañado a múltiples clientes en estos procesos de transformación digital, de pasar un poco de lo que era el papel a la digitalización real. Y un poco a nivel de compañía y para que tengáis una foto global, los que quizá no nos conozcáis, de quiénes somos y dónde estamos, en Innovar Tecnologías somos Gold Partner de Microsoft, somos una compañía con más de 12 años de experiencia en todo lo que es Dynamics y Dynamics 365 y Power Platform, es decir, el ecosistema Business Applications de Microsoft, y contamos con un equipo de más de 65 personas en toda España. Además, un equipo que no deja de crecer, con lo cual pues, es un orgullo también seguir creciendo tanto y bueno, al final conseguir poder aportar eso a las empresas, que no es más que convertir los objetivos de negocio de cada área pues, en realidad y en, como os decía al principio, no solo para que puedan adaptarse al momento actual y ir adaptándose con los cambios, sino también conseguir que ofrezcan ese valor diferencial y que pues, destaquen con respecto al resto de compañías. A nivel de un poco de volumen, nosotros tenemos más de 300 proyectos de éxito en Dynamics 365 y Power Platform y un dato que también pues, es bastante representativo es que gracias a pues, todos los clientes que confían en nosotros, tenemos más de 20.000 usuarios que utilizan nuestras soluciones hoy en día. Entrando un poco más en materia y en lo que estamos comentando a nivel de perspectiva, dentro del sector del servicio y de lo que es la gestión de fuerzas de campo, nos gustaría compartiros un poco nuestra perspectiva sobre qué es lo que hace innovar o qué es lo que tratamos de aportar a los clientes en los proyectos que realizamos, ¿no? En primer lugar, o sea, serían como los 4 grupos o los 4 KPIs más importantes que nosotros, pues, como partners, vemos que cualquier proyecto debe cumplir y que eso es lo que al final marcará el éxito de ese proyecto. En primer lugar, obviamente, pues una mejora de los resultados que maximice esas inversiones. Sobre todo, lo que es la retención de clientes, que podamos tener una retención de clientes mucho más alta, porque estamos viendo que además los clientes que no están obteniendo un buen servicio, no solo no repiten y no siguen con nosotros contando como empresa, sino que se convierten en muy malos recomendadores. Entonces, es muy importante que las organizaciones sean capaces, a través de estas herramientas, de dar un buen servicio para que la satisfacción del cliente, que además es cada vez más exigente, pues sea lo mejor posible, ¿no? Por otro lado, lo que es la capacidad de solucionar un problema en la primera llamada o en el primer contacto, lo que es First Time Fix Rate, que al final, sin duda, pues dispara mucho el índice de satisfacción en los clientes, ¿no? A diferencia pues, de si tenemos que hacer muchas gestiones o más de una gestión para poder resolver pues, esa incidencia o ese problema técnico. Al mismo tiempo, todo esto tiene que permitirnos también
fidelizar a nuestros recursos, es decir, ofrecer a nuestros recursos las mejores herramientas, a todo lo que son pues, técnicos, operarios de campo, para que puedan trabajar de la forma más ágil y por tanto, pues aumentar su fidelización y reducir esta rotación de empleados, que al final se traduce siempre en una reducción de costes y al final en mantener a los empleados, ya no solo mantenerlos en lo que es nuestra empresa, sino pues que estén contentos, porque es lo que siempre se dice, de que al final un buen empleado, un buen trabajador es la mejor propaganda o el mejor marketing de una empresa, ¿no? Que los empleados y los técnicos que trabajan estén contentos con su forma de trabajar y tengan estas herramientas que de forma ágil les permitan también que su día a día sea pues más productivo, más fácil, más ágil y eso pues es otro de los puntos muy importantes. Esto es un poco nuestra visión, lo que nosotros desde Innovar vemos que está demandando el sector, lo vemos como los objetivos principales a nivel de transformación y llegamos entonces a un flujo completo de servicio, que es ya algo más específico, pero para que veáis cómo, gracias a las herramientas que nos comentaba Juan, de servicio siempre disponible, a través de Field Service y de toda la plataforma Dynamics 365, cómo trabajaríamos o cómo sería un ejemplo de flujo acompañado de toda esta inteligencia artificial. Entonces, este flujo empezaría con una llamada de un cliente o incluso una alerta de IoT que puede activar una orden de trabajo. Incluso aquí podríamos añadir, por ejemplo, pues un mensaje automático al cliente que le avise de que su orden ha sido recibida y se está gestionando. Luego, el segundo paso, ¿cuál sería? Pues que con la programación avanzada que nos ofrece Field Service garantizamos que el técnico adecuado con las habilidades adecuadas se programe y se envíe a la ejecución del trabajo, ¿no? En el momento que toca. Esto siempre optimizando todos los recursos. Tanto pues, lo que son las rutas como es la asignación del equipo humano como tal, para al final pues, optimizar esa programación y esa asignación. Luego, esa persona, ese técnico, ese operario, la persona que va a hacer una reparación, a cumplimentar una orden de trabajo, lo que hará es buscar en el historial de casos la información del cliente o incluso las instrucciones en su propio móvil para pues tener esta capacitación antes de realizar el trabajo, que le permite lo que hablábamos al principio de pues cerrar ese caso, resolver ese problema en el primer intento, ¿no? Una vez que ese técnico pues, se pone en marcha o ese operario empieza a trabajar y se está resolviendo el problema, se está llevando a cabo la orden de trabajo, los clientes pueden ver toda esa información de forma transparente en tiempo real, tanto pues, la información del técnico, la programación, la hoja de llegada, es decir, algo que realmente tanto los clientes como los consumidores estamos demandando muchísimo. Es decir, cualquier persona, ya ni hablando de empresas, sino de consumidores como podemos ser todos nosotros, cuando hacemos una petición, incluso cuando compramos por Amazon o por cualquier e-commerce, lo primero que hacemos es ponernos a traquear cómo va ese envío, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es algo que ya no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que le da una transparencia total para que pues esa persona pueda estar viendo en tiempo real lo que está ocurriendo. Y eso es algo que se agradece mucho y que los clientes agradecen mucho como valor diferencial cuando contamos con una herramienta de este tipo, ese seguimiento en tiempo real de lo que está ocurriendo. Entonces, una vez que ese técnico resuelve el problema, puede resolverlo pues, incluso con ayuda adicional a través de lo que es Remote Assist, de asistencia remota, o en base pues, a todos los recursos disponibles que tiene para resolverlo. Lo que haría es obtener la firma del cliente, tomar una foto y cargarla en el sistema a través de su propio móvil. De esta forma, el caso se actualizaría en tiempo real y la organización del servicio pues, podría ver la orden de trabajo completada, los acuerdos de nivel de servicio, los SLA que estaban establecidos, su seguimiento y si se han cumplido, y todas las acciones de seguimiento que estén previstas para esa tarea, ¿no?
Además, aquí incluso con lo que es el sistema de aplicaciones o el ecosistema de Microsoft, de Business Applications, podemos incluir muchos otros componentes, como por ejemplo pues el envío de encuestas para que le llegue al cliente una encuesta o un pequeño envío de valoraciones. Y al final eso pues también nos permite obtener feedback y desde más las áreas de Customer Service, incluso de Sales, pues tener una visión global, incluso a nivel de dirección, de cuál es el feedback de los clientes. Algo que es súper importante porque al final es lo que nos va a permitir ese ratio de retención de clientes, medirlo e incluso actuar antes de tiempo. Es decir, si vemos que estamos recibiendo un mal feedback, pues es mucho mejor verlo cuanto antes para poder pues, cambiar, poder actuar en consecuencia y tratar de resolverlo antes de que perdamos ese cliente, ¿no? Este sería, como os decía, un flujo de ejemplo que al final lo que aporta es valor en cada uno de los puntos, de los eslabones. Dentro de lo que es la plataforma como tal de Dynamics 365 Field Service, y ahora ya daré paso a Enrique para que lo veamos directamente con la parte de demo, pero sí que creo que es importante de manera más específica ver cómo Dynamics 365 ofrece valor en cada uno de los puntos de la cadena, ¿no? Todos los eslabones de la cadena, al final, que forman parte de la operativa de campo, ¿no? De la gestión de los trabajos en campo, de las fuerzas de campo, no vamos solamente al punto último donde un operario está ejecutando un trabajo en campo, sino que tratamos de optimizar todo lo que es la cadena de valor completa, que es, por un lado, lo que es la gestión de la demanda, que al final pues, es toda esa gestión de órdenes de trabajo, de jerarquías, de acuerdos, SLAs, el seguimiento de SLAs, de forma automática, que además también nos permite, como hablábamos al principio, con la parte de IoT, aportar mucho valor ahí, porque, por ejemplo, con lo que es IoT podemos automatizar que estas órdenes de trabajo, en función de los desencadenadores que ya existen en esta plataforma, nos permitan detectar y diagnosticar los problemas de forma proactiva, incluso antes de que lleguen al cliente, ¿no? Y eso sin duda es una forma de mejorar mucho su satisfacción o de ya directamente reducir la insatisfacción, ¿no? Porque estamos detectando un problema antes de que ocurra. Entonces, es una manera de aportar mucho valor en la parte inicial de gestión de la demanda de cualquier trabajo en campo. En segundo lugar, lo que es planificar el trabajo, que también lo veíamos justo en el slide anterior, programar de forma inteligente y optimizada. O sea, al final es poder asignar de la forma más óptima los recursos humanos, materiales o incluso tecnológicos adecuados en cada momento. Eso que genera pues, una eficiencia operacional mucho mayor, ¿vale? Porque nos permite al final optimizar mucho todos los recursos, como os decía, tanto los recursos humanos a nivel de asignar el técnico que esté en el lugar adecuado y que tenga como menor coste el desplazamiento y optimizar pues eso, todas las partes que están involucradas dentro de una orden de trabajo. Luego, una vez que tenemos claro lo que es la programación inteligente, viene lo que es la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Tanto de los clientes como de los técnicos. Estamos incrementando la satisfacción de los clientes y al mismo tiempo estamos también incrementando la satisfacción de nuestros trabajadores. Tened en cuenta que estamos incorporando una herramienta que permite al trabajador, al operario o al técnico ser mucho más autónomo, que le elimina desplazamientos. Es una herramienta mucho más proactiva. Entonces el operario sabe lo que tiene que hacer en cada momento y eso pues reduce también mucha frustración y mejora lo que es la fidelización por parte del equipo técnico, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos un tracking a tiempo real por parte de clientes y notificaciones y un seguimiento que le permite estar tranquilo y mantener pues, esos estándares de calidad. Por último, y de hecho uno de los puntos más importantes es el análisis y la integración de los datos, el seguimiento en tiempo real de todo lo que es la ejecución de la cadena.
Esto obviamente provoca un impacto enorme en las organizaciones porque nos permite además reportar feedback a varias áreas de la organización, no solo a lo que es la parte operativa, sino también, como decíamos, pues al equipo comercial, al equipo de Customer Service, con lo cual pues vamos a conseguir un impacto transversal que finalmente se traduce en dos valores principales. Por un lado, bueno, de hecho son como dos valores que nosotros marcamos como clave en cualquier implementación, que como os digo son, por un lado, lo que son los ingresos y la rentabilidad, conseguir ser más eficientes, conseguir ser capaces de hacer el mismo trabajo con menos recursos. Somos capaces además de eliminar costes, reduciendo pues, los desplazamientos o incluso reduciendo los tiempos muertos que se dedican muchas veces a gestiones, labores de gestión de poco valor. Y por otro lado, vamos a ser capaces de fidelizar a nuestros clientes, mejorar ese ratio de retención y pues conseguir también que el equipo técnico esté fidelizado y trabaje de la mejor forma, ¿no? Con las herramientas tecnológicas más innovadoras y que le ayudan más en su día a día. Y todo esto está soportado pues, por una serie de componentes dentro de Azure que permiten, como veis aquí, desde la integración con la parte de IoT que comentábamos, con sensores que pueden generar órdenes de trabajo de forma automática, desde la gestión de realidad mixta con un modelo de datos además unificado y único, que es algo súper importante también a nivel de integración. Y luego con una serie de aplicaciones alrededor de todo este ecosistema, que son pues, las aplicaciones de Dynamics 365, pues, de ventas, marketing, atención al cliente, etcétera, que además se alimentan de modelos de inteligencia artificial y machine learning que lo que hacen pues, es ayudar en muchísimos sentidos, como por ejemplo en la parte de predicción, en la parte de algoritmos de inteligencia artificial que pueden pues, hacer dashboards y hacer, o sea, darnos ese punto más de valor en algo como es la inteligencia artificial, que ya no hablamos de que sea el presente, sino que ya se está convirtiendo, o sea, el futuro quiero decir, sino que ya se está convirtiendo en algo muy básico a día de hoy para trabajar en herramientas de primer nivel como son las herramientas de Microsoft y el ecosistema de Business Applications. Entonces, vista esta introducción un poco de cómo desde Innovar pues vemos la situación y cómo intentamos aportar ese granito de más a nivel de ofrecer valor diferencial, pasamos a la parte de Enrique, que va a ser pues, ver la herramienta de Field Service en acción. Así que, Enrique, cuando quieras te cedo la palabra. Vale, pues a ver, vamos a ver si conseguimos compartir. Seguro que sí. A ver, aquí está, compartir. Vale. Vale. Ponemos aquí. A ver, Marta, ¿puedes ponerme la pantalla? ¿La veis ya? Sí, la vemos. ¿Sí? Vale, sí. Perfecto. Pues nada, como decía Marta, bueno, yo soy Enrique Romero, soy señor consultant aquí en Innovar Tecnologías y nada, me he especializado en esta herramienta y bueno, os voy a enseñar un poco la parte, pues, cómo funciona y demás. Todo esto, por supuesto, es un entorno que instalé para que, bueno, para que veáis lo que trae un poco por defecto la herramienta. Es un entorno que instalé pues la semana pasada, ¿vale? Y bueno, pues para que veáis un poco cómo funciona. Como decía Marta, la primera entrada que tenemos que dar dentro de la plataforma, tenemos todas estas opciones, debemos acceder a la aplicación de Field Service, entre otras que trae. Y lo primero que tenemos que hacer es dar de alta los recursos que vamos a manejar dentro de nuestro sistema. Tienen que ser recursos que tengan una licencia activa, no tiene por qué. O sea, nosotros podemos tener una persona que esté programando todas estas tareas y no tenemos por qué tenerlos dado de alta dentro del sistema. Simplemente pues, son unos registros, como es este caso, que son unos registros que he metido aquí de prueba. Y bueno, al final lo que definimos dentro de la parte del recurso, de la persona que vamos a asignar ese trabajo que ha comentado Marta,
bueno, vamos a asignarle unas características que puede ser, pues, por ejemplo, en este caso esta persona es Operation Analyst, ¿vale? Un analista de operaciones, y luego pues puede tener distintas características que pueden ser capacitaciones, cursos o cosas que puede determinar que este recurso pueda ser apto para un tipo de trabajo o no. Y dentro de aquí, pues también tenemos la parte del calendario, donde nosotros vamos a definir pues las horas en que trabaja este recurso, ¿vale? Si, por ejemplo, pues en este caso está trabajando aquí, bueno, tiene puesto el horario de 9 a 9, ¿vale? Pues luego tengo puesto para que ahora las reservas me funcionen bien. Y nada, definiríamos aquí este horario, si libre algún día podríamos darlo de alta aquí y demás. Una vez que tenemos definidos nuestros recursos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestras órdenes de trabajo, que es donde vamos a definir esa necesidad que tiene uno de nuestros clientes. Por ejemplo, aquí me he creado esta que ya le he introducido todos los datos, por temas de no estar aquí introduciendo en directo todos los datos y demás, para que lo podáis ver. Lo que tenemos asociado es la cuenta a la que va a ir, es decir, el cliente, si tiene una cuenta de facturación diferente lo podemos poner, el estado que tiene, que como podéis ver aquí, pues en este caso está sin programar porque no tengo ningún recurso asignado a esta orden de trabajo. Y luego este estado irá cambiando dinámicamente en función de que vaya haciendo distintas acciones sobre la orden de trabajo, ¿vale? Y aquí pues distintos datos, tampoco me va a entrar mucho, pero bueno, para que lo veáis así un poco, esto del tipo de incidentes como un esquema que podemos hacer para automatizar un poco más todos los elementos que tenemos introducido dentro de la orden de trabajo. Entonces, si nos venimos a la parte de producto, esto viene tal y como lo tiene concebido el Field Service. Esto sería pues las necesidades materiales que puede tener el recurso, ¿no? En este caso, pues le he puesto aquí que necesitará 5 metros de cable de red y que le he definido en el catálogo de productos de Dynamics que cada unidad, cada metro, pues cuesta 10 euros. Entonces, como son 5, pues me cuesta 50, ¿vale? Luego, una vez que finalizo la orden de trabajo, pues voy a poder, esto por supuesto tiene dos estados, ¿vale? Vamos a entrar aquí y tiene dos estados, uno es en estimación y otro es en usado. Es decir, si lo pongo en estimado, significa que es algo, bueno, que yo creo que el usuario va a necesitar esta cantidad. Si lo pongo en usado, esto ya se va a reflejar en la factura que posteriormente voy a enviar al cliente. Por supuesto, Field Service también tiene incluido una parte de inventariado que es muy simple, no sirve como la gestión de un inventario como tal al uso, pero lo que sí que tiene es la entrada para poder gestionar un inventario y quizás este inventario podemos sincronizarlo con algún otro sistema que sea un poco más, por ejemplo, en Microsoft el Supply Chain, ¿no? Algún sistema de inventariado un poco más formal. Luego la parte de servicios que tenemos dentro de la orden de trabajo será lo que vamos a cobrar luego finalmente al cliente. Quiere decir, en este caso, el servicio de reparación pues tiene una duración de 2 horas y bueno, al final lo que le voy a cobrar al cliente. En la parte de los recursos no lo he dicho, pero tenemos también lo que cobra cada recurso, lo que me está costando a mí cada recurso, ¿no? Entonces, así podemos ver el balance de los costes y los beneficios que tenemos en cada orden de trabajo, ¿vale? Luego, en la parte de tareas, pues es un poco más metódico para que el técnico pues pueda ver paso a paso todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Incluso lo podemos poner en orden, una duración estimada que puede tardar y en función de eso pues reducir tiempos y por lo tanto costes. Luego aquí en la parte de dirección, pues la dirección donde tiene que ir el recurso y luego pues tenemos una integración con los mapas de Bing, ¿vale? Para que el recurso pueda previsualizar pues dónde tiene que ir y demás. Y luego en registro, pues simplemente pues, datos que vienen de la orden de trabajo que podemos ir traqueando. Otra cosa interesante que no aparece, aunque no aparezca aquí en el formulario, los que no conozcáis la plataforma, pues aunque no tenga aquí este tab, yo puedo poner aquí tabs adicionales, ¿vale? Para que nos muestre distinta información. Es otra de las cosas importantes, son los requisitos dentro de la orden de trabajo, donde vamos a definir las necesidades. Es decir, hasta ahora he dicho un poco como lo que necesita, las tareas que tiene que realizar y además el servicio que voy a realizar a este cliente, ¿no? Dentro de los requisitos lo que voy a definir son las necesidades que voy a tener todavía sin asignar la persona que lo va a realizar. Entonces, en este caso, yo lo que le he dicho es que necesito un técnico que tenga esta cualificación, ¿vale? Si yo quisiera ya asignar a ese técnico, lo que tendría que hacer es o bien pulsar este botón de reservar, nos va a abrir el mismo panel de programación. No sé si se va a ver porque como tengo compartido solo... A ver, ¿aquí lo veis?
No sé, Marta, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿no? Bueno, voy a suponer que sí. Pues en este tablero de programación, este asistente de programación, nos van a aparecer los recursos que tengamos con esta característica, ¿vale? Lo que tiene de bueno este modo de reservar a través de este botón es que directamente los filtros que tenemos aquí a la izquierda me va a prefiltrar por las cualificaciones que yo he pedido. En este caso es posible que por la ubicación y por temas que tengo configurado no me encuentre ninguno, ¿vale? En caso de que no encontremos por este panel ninguno, tenemos el tablero de programación, que es donde nosotros, o sea, donde el técnico visualmente va a poder asignar el trabajo a estos recursos. Mirar cómo aquí puedo prefiltrar, pues, por ejemplo, si busco alguna cualificación predeterminada, pues puedo buscar aquí los recursos que les he asignado esta característica y aquí abajo voy a tener los requisitos bueno, los requisitos o las órdenes de trabajo que tengo listas para programar. Por ejemplo, vamos a coger esta que es la 46 y vamos a asignar a este recurso, vamos a asignar este trabajo. Mirar como de una forma muy sencilla podemos, pues los técnicos no, los supervisores podrán asignar este trabajo a los técnicos, ¿vale? De esta forma, lo que estamos haciendo por detrás es generar una reserva que va a ser el nexo entre el recurso y la orden de trabajo. Es decir, hemos terminado nuestro ciclo de programación, ¿no? De planificación del trabajo y hemos asignado esta orden de trabajo a una persona concreta. Por supuesto, aquí, si nosotros tenemos algún campo adicional propio de nuestra organización, pues podemos personalizar este panel, que aunque la herramienta nos sugiera solo estos campos, podemos añadir aquí otro campo adicional y podemos filtrar por esa característica, ¿vale? O por ese campo custom. Si volvemos a la orden de trabajo, aquí lo primero que podemos ver es que antes estaba en estado sin programar y ahora ya ha pasado a estar programado. ¿Dónde pasaría ahora el rol? Ahora pasaría a la parte del técnico. Ahora sería el técnico el que se tiene que conectar a la plataforma y ver que tiene una reserva asignada. En ese momento, si os fijáis aquí abajo a la derecha, lo que tenemos es la parte de las reservas, que es la reserva que acabo de generar yo ahora mismo con el panel de programación. Dentro de aquí, el usuario, cuando empiece a realizar el trabajo, aquí estaba en estado programado y ahora pues lo voy a poner, por ejemplo, en estado de viajando. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que Field Service me va traqueando cada vez que hago un cambio de estado de la reserva. Entonces, dentro de la entidad de marcas de tiempos de reserva, en el back, ¿vale? En la parte de postprocesado de todas las acciones que voy realizando sobre la reserva, tenemos que a las 10:43 se ha programado esta reserva y a las 10:44, ¿vale? Porque ha sido inmediato, se ha cambiado el estado a de viaje. Entonces, de esta forma puedo saber cómo puedo optimizar rutas y cómo puedo hacer ciertas cosas que sean un poco más óptimas, ¿no? Tengo todos estos datos dentro de la plataforma y puedo analizar qué posibles cosas puedo hacer para optimizar todo este tipo de cosas. Por supuesto, aquí, pues si yo le meto a todos los técnicos de dónde se ubican y dónde está el trabajo que tienen que realizar, podría determinar el tiempo de viaje que hay y qué orden de trabajo le coge, o sea, lo tiene más cerca, ¿vale? Para optimizar este tipo de cosas. Si yo ya pongo in progress, ¿vale? Pues me pide una hora de inicio real. Por supuesto, esto me hace introducirlo aquí a mano, pero se puede automatizar para meterlo de manera automática. Y yo le voy a decir aquí que, por ejemplo, el 45 pues ha sido la hora de inicio real. De esta manera me genera otra marca de tiempo de reserva y me dice, mira, pues ahora está en curso, ¿vale? Y en el momento que yo finalice el trabajo, pues el usuario, o sea, el técnico en este caso, marcará como completado la reserva. Esto será un poco el ciclo de vida que va a tener desde que yo planifico la orden de trabajo hasta que finalizo el trabajo, ¿vale? Entonces, ya directamente tengo traqueado aquí toda la información y la orden de trabajo ya se ha cambiado directamente a completado, ¿vale? En el momento que yo revise o que un técnico, un manager o quien corresponda revise que todo ha estado bien, confirme con el cliente que todo ha estado correcto y demás, pues podemos automatizar, enviar una encuesta al cliente y a través de la herramienta de Customer Voice, ¿vale? Que en el momento que, mediante Power Automate, en el momento que cambie esta orden de trabajo a completado, pues entonces enviaría esta encuesta al cliente y determinaría si
si está satisfecho, si hay algo que puedo mejorar, lo que sea. También para tener ese feedback de parte del cliente. Y en el momento que yo en esta orden de trabajo pues lo marque como cerrado, lo que va a hacer el sistema es generarme una factura dentro de la parte de ventas, del módulo de ventas, me va a generar una factura pues con todo lo que le voy a costear al cliente, ¿vale? Si nos venimos dentro de esta factura y ya conocemos la herramienta de Sales de Dynamics 365, es la misma entidad, es todo lo mismo y funcionaría del mismo modo. Tenemos aquí los productos, que en este caso pues le voy a cobrar un servicio de cable, de reparación de red, y por otra parte le cobraría el cable el material, ¿no?, que he utilizado. Lo podría poner como que como que me lo cobre a mí como un coste o que se lo facture al cliente. Y esto luego, la ventaja que tiene es que podemos automatizarlo por si queremos llevarlo a un sistema de contabilidad, por el tema de facturación, lo podríamos automatizar para llevarlo a ese sistema de contabilidad. Y es muy sencillo porque no tiene por qué ser de Microsoft, ¿vale? No tiene por qué ser el ERP de Microsoft. Podemos hacer un flujo automatizado, por ejemplo, pues que comunicar con sistema. Vais a ver como ahora en directo con el sistema ERP. Y aquí pues le diré que cuando, por ejemplo, pues una factura, cuando cree un registro de factura, ¿vale? Entonces yo aquí seleccionaría pues el entorno, ¿vale? La entidad, que sería la entidad de factura. A ver si me aparece aquí. Aquí está, factura. Esto de ámbito es un tema de seguridad. Y aquí, pues, por ejemplo, si tenemos un SAP, pues podemos comunicarnos con este SAP, ¿vale? Lo tendríamos que hacer, pues tenemos estas dos acciones, pero incluso si no tenemos aquí, porque el conector de Microsoft no tiene la acción que justamente queremos hacer en el SAP, tenemos la opción de añadir un conector personalizado o incluso hacer una llamada HTTP mediante la integración, el servicio integrado de HTTP, ¿vale? Una llamada a un servicio web. No tiene mucha más importancia. Posibilidades, lo que quiero decir con esto es que posibilidades de comunicación tenemos un montón, ¿vale? Entonces, habéis visto que cuando yo os he enseñado todo esto, pues al final alguien puede pensar que asignar este trabajo, cuando son muchas órdenes de trabajo y muchos recursos donde asignar, o bien la mano humana se equivoca, ¿no?, porque somos humanos y todo el mundo nos equivocamos, o bien es un trabajo es muchísimo trabajo para que lo realice una sola persona, ¿no? O igual nos lleva mucho tiempo. Pues bien, Microsoft lo que tiene es un producto que se llama RSO, que lo que nos permite es un producto que se paga pues según el uso, ¿no? Nos permite coger los requisitos que tenemos dentro de nuestra organización, compararlo con los recursos y directamente nos generaría estas reservas de manera automática, ¿vale? Esto sería un poco, pues, sería ir viendo qué proceso de adopción o qué estrategia de adopción se quiere tener, pero bueno, hay una serie de pasos que se tienen que tener para la adopción de este tipo de procesos. Luego, otra cosa interesante que también tenemos en la parte de automatización dentro del producto de Field Service es la parte de los acuerdos, porque yo ahora mismo aquí no lo he creado por temas de tiempo, ¿vale? Pero para yo designar el trabajo tendría que crear una orden de trabajo, tendría que asignar todos estos productos y esto al final es mucho tiempo. Lo que podemos hacer desde los acuerdos es, por ejemplo, si yo tengo un mantenimiento predictivo, pues decirle que yo voy a tener un contrato entre estas dos fechas, ¿vale? Y luego en este registro de aquí, no me va a entrar mucho la parte, no me va a entrar mucho las explicaciones, pero podemos definir una periodicidad. Si, por ejemplo, queremos que tenemos un mantenimiento predictivo, que queremos que cada 2 semanas pues se vaya a ver una máquina, ¿vale? Se vaya a revisar una máquina. Pues esto le podría poner aquí que cada 2 semanas se ejecute, o sea, cree una orden de trabajo automáticamente. Tendría que definir dentro de estos registros esa parametrización que voy a tener de la orden de trabajo y automáticamente todos los productos, tareas y servicios, esas entidades relacionadas, incluso los requisitos, los puedo automatizar para que se creen automáticamente, ¿vale? Y no tendría que estar creando orden a trabajo una a una. Luego, otra cosa de las que nos ha hablado Marta es, pues bueno, la posibilidad de integrar los dispositivos IoT. Field Service tiene una de las características, es que tiene una parte muy pequeña incluida dentro del producto, que es la parte de Customer Service y la parte de ventas, ¿vale? Vamos a intentar ver un poco las dos. La parte de Customer Service se podría integrar perfectamente con la parte de dispositivos y aquí lo que tenemos que hacer es instalarnos un paquete aparte, que lo único que
que instalas unos recursos en Azure, que son estos de aquí, ¿vale? Que se facturarían en función del uso, ¿vale? En este caso, pues Microsoft nos provee esta parte de demos. Yo he dado de alta este dispositivo de aquí, ¿vale? A ver si puedo, me aparece lo de aquí arriba, ¿vale? Y con esta página, pues podemos ver, por ejemplo, pues podemos simular la información de un sensor. Tengo puesto una alerta que en caso de que la temperatura suba de 70 grados Fahrenheit, entonces me empieza a enviar alertas. Vamos a ver alguna que ya tengo generada, que seguramente pues ahora veamos la que nos ha generado en directo. Y aquí podemos ver pues que tenemos una alerta, que por supuesto esto se ha creado un registro en la base de datos, pero podemos automatizar para que si esto es más importante, ¿no? Por ejemplo, pues que una máquina vemos que tiene una temperatura demasiado excesiva, podemos hacer que envíe alertas a todo el mundo mediante Power Automate, ¿vale? Y bueno, al final lo que nos sugiere aquí, pues nos indica un promedio de la temperatura que ha tenido los últimos 7 días, el promedio de humedad, las alertas de IoT que ha tenido el último día, si se han creado casos. Entonces, al final el flujo que se seguiría aquí, pues es que nosotros nos vamos a la parte de la alerta y crearíamos una incidencia dentro del sistema, ¿vale? Aquí me pediría los datos, aquí nos automatizaría los distintos datos ya que va cogiendo el contexto por el tipo de dispositivo que es. Entonces crearíamos el caso y a partir del caso lo que podríamos generar es una orden de trabajo. Mirad cómo aquí arriba me aparecería el botón de convertir en una orden de trabajo. En este caso, como todavía no tengo los datos rellenos, seguramente cuando le dé aquí a convertir orden de trabajo no me vaya a dejar porque le tendré que indicar aquí todos los datos para que pueda automatizar esa orden de trabajo. Sin embargo, por aquí tengo esta incidencia que al final, cuando yo le doy aquí a convertir orden de trabajo, acepto y esta incidencia pasaría a formar parte de una orden de trabajo directamente para uno de los usuarios, ¿vale? Y como yo le he dicho al caso todos los datos que tiene que tener esta orden de trabajo, pues por lo tanto, aquí dentro de un ratito, ¿vale? Porque esto es un proceso que corre en segundo plano, mira, qué rápido ha sido ahora. Automáticamente nos ha añadido pues, los productos, los servicios y todas las tareas que tiene que realizar el usuario. Todo lo que habíamos hecho antes manualmente, ahora lo hemos convertido en una automatización. Y luego, por último, y no por ello menos importante, tenemos la parte de poder generar ciertas oportunidades dentro del sistema que, por ejemplo, pues puede ser, si tengo una oportunidad abierta con uno de los clientes, de generar un contrato de mantenimiento. ¿Esto qué significa? Pues que yo desde aquí, directamente, esta orden de trabajo, si lo veo como esta oportunidad, perdón, si lo veo como una orden de trabajo, al igual que con los casos, podría convertirlo en una orden de trabajo, ¿vale? Y del mismo modo que he generado desde la incidencia, desde el caso, podría convertir esta oportunidad en una orden de trabajo o incluso podría tener distintas ofertas que están enlazadas a esta oportunidad y una oferta de estas convertirlas en un contrato de mantenimiento, ¿vale? En un contrato que, pues, por ejemplo, pues de 6 meses, de lo que sea, ¿vale? Y luego ya por finalizar, lo que tenemos es lo que os he hablado de la parte de inventario. Esto lo que os digo es que no es un inventario, es un inventario muy básico. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con los sistemas de inventariado que tenemos, sistemas propietarios que ya son únicamente dedicados a gestión de almacenes y gestión de logística. Aquí lo que podemos dar de alta es distintos almacenes. En estos almacenes podemos tener una serie de productos y en función de que nosotros desde las órdenes de trabajo vayamos consumiendo estos recursos, pues desde la misma orden de trabajo nos va a decir que no tenemos stock disponible, ¿vale? Dentro de este almacén. Por supuesto, desde aquí, cosas interesantes es que podemos realizar pedidos de compra a otros proveedores o incluso gestionar la parte de devoluciones, ¿vale? Entonces, nada, no sé si tenéis alguna duda o queréis plantear algo, porque tenemos ahí una sección de preguntas. Gracias, Enrique. Sí, uy, se ha colado aquí mi cámara. No, bueno, comentar sí que cualquier duda que tengáis en la parte de preguntas y respuestas, pues podéis ir dejándolas ahí, que para eso también hemos dejado el tiempo del final para resolverlas. Y si queréis, Enrique, pues ya pasamos a la parte de Orgaser. Muchas gracias, Enrique, por la demo.
Sí que me gustaría comentar que, como ha explicado Enrique, al final lo que hemos mostrado son las capacidades estándar de la herramienta de Field Service, de decir, pues cuando adquieres la licencia es lo que tienes, ¿no? Pero obviamente eso se integra con el resto de sistemas que tenga la propia organización y es un modelo muy escalable y muy flexible y personalizable. Es decir, que al final cada organización, y para eso estamos nosotros también como partners, pues el objetivo es personalizarlo de forma que se adapte, ¿no? Exactamente a los procesos que tenga cada empresa. Dicho esto, pasamos a hablar con Diego. Buenos días, Diego. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. A ver, voy a intentar poner tu cámara. Sí, ya está, Marta. Vale, genial. Gracias, Enrique. Pues muchísimas gracias, Diego, primero que nada, por participar en este webinar y por poder compartir un poco pues, la experiencia de Urbaser en el proyecto de Field Service. Y sí que me gustaría, pues antes que nada, si quieres presentar un poco pues, quién es Urbaser y también pues, presentar tu rol dentro de la organización. Vale, pues nada, lo primero, gracias a vosotros por invitarnos y nada, bueno, Urbaser al final somos uno de los líderes mundiales en gestión de medio ambiente. Nuestros objetivos, nuestra orientación es cumplir objetivos de sostenibilidad ambiental principalmente y bueno, así en general somos un grupo que damos servicio a más de 50 millones de personas en más de 25 países a través de una comunidad de más de 40.000 empleados. Al final, nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades y pueblos en los que prestamos nuestros servicios, que son servicios esenciales. O sea, ahora hemos hablado al principio de la situación de pandemia, pues bueno, uno de los grupos de trabajadores esenciales éramos nosotros. Yo, en concreto, provengo del área de negocio. Y bueno, mi rol principalmente durante el desarrollo de nuestra herramienta sobre Dynamics ha sido la de encargarme del enlace entre mis compañeros de negocio y el equipo de desarrollo, de modo que, bueno, se transmitieran las necesidades y desde negocio se pudieran entender perfectamente por el grupo de desarrollo y los resultados obtenidos cumplieran las expectativas. Entonces, bueno, esto más o menos es Urbaser y este soy yo. Muy bien. ¿Y nos podrías contar, Diego, un poco qué es lo que motiva a Urbaser para iniciar pues, esta estrategia con Field Service? O sea, un poco cuáles eran los pain points o los retos, ¿no? a los que os enfrentabais para empezar con este reto en sí, que es la implementación del proyecto. Un poco el origen, de dónde viene todo esto. Vale, sí, bueno, hace unos 3 años iniciamos un proceso de transformación tecnológica con el fin de optimizar los sistemas y los procesos. O sea, en este contexto, en nuestra división de servicios urbanos iniciamos una búsqueda para elegir una herramienta que estuviera en el mercado y que se adaptara de la mejor manera a nuestras necesidades y ya que estábamos, pues que supusiera una ventaja competitiva en nuestro sector. Entonces, después de evaluar todos los productos que había en el mercado, nuestra conclusión fue al final que las soluciones basadas en Field Service eran las que mejor se adaptaban a nuestra línea de negocio, a lo que necesitábamos. Entonces, bueno, en base a eso, pues empezamos a orientarnos hacia pues, Dynamics y Field Service. ¿Y tenéis idea un poco de cuáles serían las ventajas que ofrece una herramienta como Dynamics 365 ahora que ya tenéis la experiencia? Bueno, una de las principales ventajas de Dynamics es que al final es una herramienta que es muy, muy personalizable. Al final, lo que nos ha permitido es adaptar todas las funcionalidades que ha estado enseñando antes Enrique del estándar en una herramienta que pueda incluir nuestros flujos de trabajo, tanto los que tenemos ahora, y la ventaja que nos da es que si el día de mañana surge algún flujo que hoy en día no tenemos contemplado, también nos permite incluirlo.
Entonces, este dinamismo es una de las principales razones. Pero además, Dynamics nos permitía integrarnos con todos los sistemas y aplicaciones de los que disponemos en Urbaser. Al final, Urbaser lleva los últimos años apostando por tecnología Microsoft y Dynamics nos permitía integrarnos de manera casi perfecta con ellas, pero no solo con las aplicaciones de Dynamics, sino con otras aplicaciones desarrolladas en Urbaser internamente y que para nosotros son de vital importancia. Entonces, poder integrarnos con todas nuestras herramientas es una ventaja muy, muy clara. Por otro lado, el que sea un producto en la nube nos permitía deslocalizar su uso y tenerlo disponible en todos los países en los que prestamos servicio durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Nosotros, por nuestras características, al final prestamos servicio, pues eso, todos los días, todas las horas. Todos los días limpiamos calles, todos los días recogemos basura. Entonces, un sistema que nos permitiera gestionar esto es una ventaja descomunal. Claro, yo creo que de hecho es muy importante lo que comentabas al principio, que venía ligado con lo que decía yo después de la parte de Enrique, que al final lo que ves o lo que vemos en la parte de demo, pues es la herramienta estándar, ¿no? Pero una de las ventajas principales, sin duda, es la capacidad esa de personalizar y adaptar al 100% una herramienta a los procesos de cada empresa, que aunque pueda ser del mismo sector, obviamente pues hay procesos muy específicos que son pues características concretas de cada organización, ¿no? Entonces, no es una herramienta estática, sino que es un modelo de herramienta con muchas cosas que sí que obviamente funcionalidades que ya existen y todo lo que lo que se acompaña a través de Azure, pero además es totalmente adaptable y totalmente flexible. Yo creo que ya no solo a lo que son los procesos de cada empresa, sino también a lo largo del tiempo, porque la industria cambia, los procesos cambian, los clientes cambian y teniendo una herramienta que podemos adaptarla tanto en el primer momento para ajustarla a la empresa como ir adaptándola a lo largo del tiempo, creo que es súper importante. Además, también creo que es muy interesante lo que has comentado a nivel de integraciones, porque si lo pensamos de una forma así, obviamente estamos hablando de transformación digital, pero eso no tiene por qué significar renunciar a ningún sistema de la empresa que tenga una funcionalidad específica y que ya se esté usando, que ya se haya invertido pues un dinero en desarrollarla dentro de la organización, sino que la estrategia es justamente implementar un proyecto que te permita tener esa transformación final, pero sin renunciar al resto de aplicaciones que son totalmente integrables a la misma plataforma, ¿no? Así que creo que has comentado dos puntos muy, muy importantes en cuanto a lo que es una estrategia de transformación con Dynamics. Entonces, me gustaría también si nos pudieras contar un poco qué beneficios se han obtenido, un poco el antes y el después, de cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora, brevemente. Sí. Bueno, pues simplemente os pongo un poco en contexto. Urbaser partía de una situación en la cual había diferentes soluciones en diferentes contratos. Entonces, una de las cosas que perseguíamos al desarrollar nuestra herramienta sobre Dynamics era, por un lado, y esto era muy importante para nosotros, optimizar los flujos de proceso, de modo que nos permitiera a nuestros trabajadores liberar tiempo para mejorar la calidad de nuestros servicios y mejorar la calidad de nuestros servicios y la calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes. A la vez también nos interesaba mejorar la transparencia que tenemos con nuestros clientes. Como has comentado antes, el poder integrarnos con suma facilidad nos permite de una manera relativamente sencilla informar a nuestros clientes en tiempo real de lo que vamos haciendo. Por otro lado, conseguimos trabajar con datos únicos que son contextualizados con información de diferentes fuentes corporativas, de modo que ayudamos a tomar a nuestros usuarios las mejores decisiones en el mejor tiempo posible. Al final, Enrique antes, por ejemplo, ponía el ejemplo de IoT. Nosotros tenemos plataformas de IoT, tenemos datos de personal, tenemos datos de maquinaria. En Dynamics los podemos contextualizar y ahorrar tiempo a nuestros trabajadores en trámites burocráticos y hacer posible que tomen la mejor decisión en el momento preciso.
Ujú. Con respecto a lo que precisamente estabas comentando a nivel de IoT, sí que nos gustaría también que nos contaras un poco a nivel de evolución y roadmap de la herramienta. Estáis en una fase en la que pues, empezáis a trabajar con Field Service, pero sí que obviamente tenéis planes de evolución, ¿no? ¿Nos podrías dar unas pinceladas de esos planes de evolución que tenéis? Bueno, sí, brevemente. A ver, actualmente estamos en un punto en el cual ya disponemos de una herramienta que es operativa, es decir, nosotros ya podemos implantar nuestra herramienta basada en Dynamics en nuestros contratos. Entonces, por eso este año estamos iniciando un proceso de implantación que nos permitirá ir desplegando nuestra herramienta en los diferentes contratos que tiene la compañía. No obstante, vamos, seguimos en un proceso que es iterativo e incremental, lo que nos permite ir añadiendo paulatinamente funcionalidades y valor de negocio a nuestra herramienta. Entre otras cosas, por ejemplo, pues la contextualización de la información IoT que en nuestra compañía cada día es más importante. Muy interesante. Yo creo que al final, además, como Microsoft es a nivel tecnológico no deja también de aportar soluciones nuevas con el paso del tiempo, ¿no? O sea, tanto a nivel de funcionalidad nueva en las herramientas que ya existen, con los releases que hay cada año, sino también pues nuevos módulos, nuevas aplicaciones que seguramente se podrán ir uniendo al roadmap tanto de vuestra solución como de pues, los clientes que usan Dynamics, ¿no? Con nuevos componentes que al final son componentes satélite que se van añadiendo y uniendo para tener pues al final la plataforma que necesitamos, ¿no? La plataforma 100% adaptada a nuestra necesidad. Lo último que nos gustaría preguntarte, Diego, también para el resto de personas que están como asistentes, es un poco cómo crees que innovar como partner os ha ayudado en este proyecto y cuáles crees que son los puntos fuertes a nivel de partnership del trabajo que hemos hecho de la mano con vosotros. Bueno, pues al final, como os comentaba, hace unos años empezamos un proceso de búsqueda de herramientas y una de las cosas que decidimos cuando nos decantamos por Dynamics 365 y Field Service fue que necesitábamos un proveedor que fuera especialista en Dynamics 365. Entonces, para nosotros era y es muy importante evolucionar nuestra herramienta sobre el estándar que nos ofrece Microsoft. Sobre todo porque eso nos permite beneficiarnos de las futuras actualizaciones que van sacando y que sacan periódicamente. Entonces, principalmente por eso nos fijamos en Innovar, que al final es un partner con mucho conocimiento en la herramienta, sobre el que queríamos, con mucho conocimiento sobre la herramienta que queríamos desarrollar y sobre todo que tenéis una actitud abierta a embarcaros en un proyecto que en nuestra compañía es de este calibre, porque al final es una aplicación orientada a nuestros servicios urbanos. Como os he dicho, o sea, como hemos comentado antes, prestamos servicio los 365 días del año, las 24 horas del día. Es una herramienta que tiene que ser muy, muy sólida, entonces tener el arrojo de entrar en un proyecto de estos no es menor. Pero vamos, como comentaba, sobre todo el conocimiento de la herramienta. Al final, por ejemplo, con Enrique, que está muy ligado a mi día a día, pues nos ha conseguido orientar, oye, esta entidad del estándar hace esto siempre es muy de agradecer. Yo creo que ahí, de hecho, y gracias por las palabras, es muy interesante también la forma en la que, o sea, a nosotros a nivel de partner, vuestra forma de trabajar, ¿no? De aglutinar el conocimiento y pues poder unificar también con nuestros equipos y los vuestros esa forma de trabajo, creo que es recíproco totalmente pues lo bien que ha ido el proyecto y evidentemente, como tú dices, no es algo fácil porque son procesos muy, muy core y muy críticos, por decirlo así, y muy complejos. Entonces, pues nada, darte las gracias, Diego, por tu testimonio. Llegados a este punto, veo que no hay ninguna pregunta en la parte de preguntas y respuestas. Simplemente si alguien quiere comentar algo, preguntar algo a Diego, a Enrique, a mí, no sé, tenéis este espacio.
De todas formas, como ahora vamos a dejar por el chat los correos electrónicos para que podáis contactarnos si luego tenéis cualquier duda. Y creo que hemos como clavado bastante el tiempo. Es verdad que en los eventos digitales cuesta un poco a veces participar, pero sin duda, pues si tenéis cualquier necesidad de ver la herramienta, o sea, que hagamos una demo para vuestra organización, entrar más en detalle de vuestros procesos y trabajar más one-to-one, pues estamos encantados de que podáis contactarnos y 100% disponibles para ello. Así que, como os decía, si os parece lo dejamos aquí porque no hay ninguna duda y eso, cualquier duda o cualquier cuestión o más interés que tengáis en conocer más sobre Field Service y en general sobre el ecosistema de Dynamics 365, pues podéis contar 100% con Innovar para que os ayudemos y asesoremos. Así que simplemente dar las gracias a Juana, a Enrique y a Diego por vuestra participación y vuestro aporte en el evento. Y gracias a todos los que pues, habéis invertido esta horita y 10 minutos de vuestro día. Espero que haya sido fructífero y que os haya pues, aportado un buen contenido de valor. Así que muchas gracias a todos y lo dejamos aquí. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos.